Creo que no te oímos, Lucy, no sé si somos nosotras o si es que tienes el micrófono apagado, a ver. Ahí está. Ahora sí, ¿Ahora venga, me escuchan? Lucy, que no te reprime el gobierno de Milei al punto que no te podamos oír, ¿eh? Bueno, puede existir porque el gasto en inteligencia cada vez es mayor, así que puede estar intervenido mi Zoom. Ya sabía, hay que estar muy atentas, hermana. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la jornada? Primero fuera y luego dentro del Congreso, porque sabemos que fuera hubo movilización, hubo represión anunciada, como acabamos de ver, pero dentro también hubo movimiento en el Congreso. Bueno, primero la simbología del gobierno de pedir la sesión en la cual se iba a someter a discusión el decreto de necesidad de urgencia que habilita al gobierno a tomar nueva deuda con el Fondo Monetario sin conocer ningún término del acuerdo. No se sabe el monto, no se sabe las condiciones, no se sabe nada. Es un cheque en blanco, además de ser obviamente un mecanismo anticonstitucional, totalmente ilegal, porque la Constitución argentina dice claramente que todos los acuerdos con el Fondo Monetario tienen que ser debatidos en el Congreso. Esto se suma además a otra ley que está vigente desde el 2022, que también establece que los acuerdos no pueden salir por decreto, sino que tienen que salir por ley discutida en el Congreso. El gobierno llama al debate, a la sesión, en el mismo momento en el que se está anunciada una movilización de jubilados y jubiladas que ya excede mucho un reclamo sectorial y se transformó, digamos, en el día de reclamo de todo el pueblo afectado por las políticas de shock neoliberal de Javier Milei. ¿Qué nos encontramos, no? Primero con esa simbología que sigue la misma línea de Javier Milei de tratar de mostrar la movilización social impotente, tratar de decirnos que aún si estamos movilizados, el Congreso va a seguir sesionando en condiciones absolutamente antidemocráticas para mostrarnos que él, más nos movilizamos, más acelera. ¿Cómo se dio ese día? Primero hubo declaraciones de funcionarios los días anteriores diciendo, primero obviamente, negando la responsabilidad de la policía y de la gendarmería y de las fuerzas de seguridad que reprimieron la semana pasada. Aún si hay videos clarísimos que muestran a partir de la propia autoorganización de la gente que filma a los policías reprimiendo y haciendo cualquier tipo de práctica autoritaria y represiva, muestran claramente que Pablo Grillo, que todavía está en terapia intensiva, se le disparó directamente a la cabeza en forma horizontal por fuera de todos los protocolos que obligan a la policía a disparar los gases nunca en forma horizontal. A pesar de eso, los funcionarios siguieron negando que haya habido alguna ilegalidad en esa represión y redoblando la apuesta. Javier Milei tuvo declaraciones días previos a la protesta llamando a la gente a decir que todos los que estaban vestidos de azul eran buenos y que el resto eran malos y que iban a meter a todos presos. Después hubo un funcionario, el abogado de Javier Milei, el abogado personal de Javier Milei, que dejó trascender que podría haber un estado de sitio, una declaración de estado de sitio el mismo día de la movilización. Todas esas declaraciones se combinan con, o mejor dicho, se ensamblan con lo que fue la preparación de la jornada en términos de, digamos que podemos decir que fue un estado de sitio, de hecho, porque el objetivo del gobierno era impedir que la gente llegara a movilizarse. Esto implicó, por ejemplo, requisas en trenes que venían desde el conurbano bonaerense hacia la capital federal. Bueno, la declaración por altoparlante en los trenes de que la policía iba a reprimir. Cortes de calles y vallado de todas las calles aledañas al Congreso de la Nación para impedir. ¿Qué es lo que se impide? Se impide las alianzas. Lo que no quieren es que esos cuerpos, esa heterogeneidad de la composición de la protesta social que excede a los jubilados, porque ayer se movilizaron feministas, movilizaciones sociales, sindicatos, bueno, mucha gente suelta, impiden que todos nos juntemos en el mismo lugar. Entonces, vayan las calles aledañas al Congreso, generan un estado de miedo y hace trascender en los medios de comunicación que se van a reprimir las protestas. Eso obviamente que a una parte de la población le genera miedo.
Aún así, con ese aparato represivo que trató de impedir de todas las maneras que hubiera una movilización masiva, la movilización se dio y quedó demostrado que si no hay provocaciones de la policía, las marchas se desarrollan de forma pacífica, aun si estuvimos todos de alguna u otra manera separados, porque no podíamos llegar al mismo lugar por este mismo operativo del que estoy dando cuenta. De la sesión del Congreso que se estaba dando en el mismo momento que estábamos en la calle, yo decía con mis compañeras con las cuales venimos haciendo una denuncia muy fuerte de lo que significa la presencia del Fondo Monetario como gendarme de la austeridad en la Argentina y como forma de reafirmación de las élites locales, de que se va a aplicar un plan de ajuste, de que ese Fondo Monetario Internacional hay que tratarlo de forma política, no se puede caer en tecnicismos, tiene una función primordial en Argentina como forma de actualizar las relaciones coloniales, de intensificar el saqueo de los recursos naturales y particularmente contra el gasto previsional, y por eso la lucha estratégica de los jubilados, como hablábamos la semana pasada. En el Congreso volvimos a ver lo que ya venimos viendo en las votaciones anteriores. Hay una fuerza, la Libertad Avanza, que está en plena descomposición porque cada vez más en el Congreso se pelean entre los propios referentes de la fuerza gobernante. Gobierna con la complicidad del PRO, que es la fuerza de centro-derecha. Ahora, es difícil llamarla centro-derecha porque tiene una coincidencia absoluta con la ultraderecha y además si hay algunos conflictos tienen que ver por cargos, pero no por posturas ideológicas. Y después una parte de lo que antiguamente eran fuerzas que se basaban su programa político en la defensa del republicanismo, en la defensa de las instituciones democráticas como la Unión Cívica Radical, una parte de la coalición cívica, una parte de una fuerza que se llama Consenso Federal, que es un peronismo de derecha. Bueno, con todo ese esquema de gobernabilidad con el cual Milei está aprobando las leyes más nocivas desde que asumió, que incluyen el RIGI, bueno, miles y centenares de leyes que están siendo y que están explicando el saqueo de Argentina, se aprobó en una sesión el decreto que habilita al gobierno a tomar deuda, una sesión otra vez plagada de irregularidades. La sesión misma era una irregularidad porque, como insisto, la deuda no se puede tomar por decreto. Sin embargo, hay unas fuerzas que están dispuestas a seguir apoyando incluso a este gobierno que muestra señales claras de descomposición. La movilización social crece y sigue abierta la historia, ¿no? Aunque tenemos otra derrota a cuestas y eso duele mucho porque además tenemos los cuerpos cada vez más cansados, tenemos todavía un compañero internado y esto es importante decirlo, el Fondo Monetario Internacional, que es el gendarme financiero de Trump, habilita y no tiene problemas en que se sesione una toma de deuda ilegal en el Congreso argentino mientras todavía hay manifestantes internados luchando por su vida. Esa es la deuda y el régimen de colonización financiera que hay en Latinoamérica, que no tiene problema en estar manchado de sangre. Muy importante esta vinculación, además, porque yo creo que esto se puede entender perfectamente desde Europa y desde España, porque hablas de el Fondo Monetario Internacional como este gendarme financiero de Trump, que me parece además muy preciso en tiempos de bestialización capitalista. Y claro, nosotros entendemos, por ejemplo, lo que es el gendarme militar de Trump aquí con la OTAN. Y me parece fundamental vincular ambas cosas y cómo al final del día tenemos economías intervenidas, espacios intervenidos por el mismo imperio, pero eso sí, en una versión bestializada. Y a raíz de lo del Fondo Monetario Internacional, por eso te diría, quédate con nosotras, Lucy, porque quiero que escuchemos unas declaraciones de Milei sobre el Fondo Monetario Internacional en 2022, para que las valores a la luz de lo que ha ocurrido ayer en el Congreso. Vamos a oírlas. Debería existir, porque el fondo es una institución perversa. ¿Sabes por qué? Porque cuando un país está, después de hacer un montón de zafarranchos y que ya nadie lo financie y está a punto de explotar, ¿qué hace? Pone la guita. ¿Y qué hace? Le permite tirar el ajuste para adelante. ¿Qué es lo que está buscando este gobierno? Como este gobierno no tiene credibilidad, no tiene reputación, o sea, no tiene voluntad de pago, no es solvente, ¿qué hace? ¿El ajuste a quién se lo tira? Se lo tira el próximo gobierno. ¿Qué pasa aquí con esto, Lucy? Que la hemeroteca nunca miente. Pasamos de leoncitos a gatitos. Sí, eso es importante decirlo, ¿no? Porque se está vendiendo el modelo de Milei
creo igual que está muy golpeado a partir de la criptoestafa, pero se vende bastante el modelo de Milei en las élites depredadoras del norte global, y es importante resaltar que no queda nada de lo que él proponía como modelo superador a partir de las premisas del anarcoliberalismo. Si él hablaba de un Estado que no interviniera en la economía, lo que estamos viendo es un Estado que está destruyendo sus funciones en términos de garante de la reproducción social, pero desplegando todas sus capacidades represivas y la vehiculización o la transformación del Estado en un mero vehiculizador del saqueo financiero y extractivista. Pero además es totalmente falaz que el Estado no interviene en la economía. El Estado lo único que hace es intervenir, por ejemplo, en variables como el dólar para asegurar la bicicleta financiera. Se asegura de que los salarios no crezcan, así que no hay un libre juego de oferta y demanda, sino que hay un Estado interviniendo en contra de las clases populares y destruyendo todas sus funciones de provisión de servicios públicos y demás. Con respecto a la deuda, bueno, la contradicción es absoluta, porque ¿cuál es la premisa que trabajan los liberales y que Milei de alguna manera viene con la cual Milei hizo toda su campaña y con la cual asumió? Bueno, que el problema de la Argentina es el déficit fiscal. Es decir, el déficit fiscal tiene que ver con, ellos lo que dicen es que Argentina gasta mucho en jubilaciones, en universidades, y que entonces, haciendo un ajuste brutal como el que estamos viendo, se acababan los problemas de Argentina. Bueno, se sometió a la población a un esfuerzo inútil que significa que enfermos de cáncer no puedan acceder a medicamentos como la morfina, por lo tanto tengan que pasar los últimos días de su vida con dolor, sometiéndola a un ajuste que resultó inútil, porque hoy la economía argentina vuelve a estar en crisis, en una crisis que no se explica por el déficit fiscal en pesos, sino por la falta de dólares. ¿Por qué faltan dólares? Porque los dólares se usan para asegurar la bicicleta financiera de los principales grupos económicos. Es decir, los grupos económicos invierten en instrumentos en pesos, se les da una tasa alta y después quieren sacar esas ganancias en dólares para llevarlas en general a Manhattan, ¿no? Que es ahí donde se va la riqueza que produce el pueblo argentino. ¿Qué sucede? ¿Para qué se llama el Fondo Monetario? El Fondo Monetario aparece cuando ese sistema de bicicleta financiera ya no tiene posibilidad de seguir sucediendo porque no hay dólares. Entonces empieza a haber una presión de esos grupos económicos para poder fugar sus ganancias en dólares, y aparece el Fondo Monetario garantizando esos dólares que después le quedan al pueblo argentino como deuda. Por lo tanto, vemos una contradicción absoluta con las premisas del programa económico que Milei supuestamente venía a aplicar para sanear la economía argentina, y otra vez el rol del Fondo Monetario, que se transforma en un prestamista de última instancia para gobiernos antipopulares, que no tiene ningún problema en que la calle esté militarizada, haya gente reprimida, y las élites locales totalmente arrodilladas a ese modelo de saqueo y esperando ansiosas y ansiosos al Fondo Monetario para que les permita fugar su ganancia. Por eso nosotras tenemos muy claro que la lucha estratégica de nuestro pueblo va a pasar por seguir acompañando a los jubilados, y son los principales perjudicados y perjudicadas por esta política. Seguiremos muy pendientes, Lucy. Espero que nos volvamos a encontrar con mejores noticias, pero gracias por esa explicación. Qué importante es poner con esa claridad algo que parece tan complejo de entender como cuál es el problema económico en Argentina, y es que al final es una cuestión también de lucha de clases y por supuesto también de colonialismo, y hay que plantearlo en esos términos porque si no, no vamos a dar nunca tampoco con la receta. Así que me ha parecido muy importante que nos lo hayas podido decir aquí para toda la gente que nos ve tanto aquí como en mi querida América Latina. Lucy Caballero, activista feminista como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotras. Mucha fuerza, hermana, arrópate con las demás hermanas, porque es verdad que los cuerpos se nos agotan cuando estamos luchando, pero si estamos en común, por ahí nos podemos tender una mano las unas a las otras, porque no puede decaer ese esfuerzo que, la verdad, en Argentina está siendo enorme, pero por lo mismo ejemplar. Muchas gracias, Lucy. Laura, una sola cosa. Quiero transmitirte que muchas compañeras y compañeros han sentido identificados y conmovidos por tu editorial hablando de la represión de la semana pasada. Y a veces es muy difícil encontrar esta calidad periodística en tanto silenciamiento que hay en Argentina, así que me pidieron que te lo diga, que agradecerte por esas palabras.
Muchas gracias a ti, Lucy. Yo solo estoy haciendo mi trabajo y espero que sea un poquito útil. Muchas gracias, Lucy. Un abrazo. Vuelvo a